Siguiendo con la clasificación, vamos a móviles e inmóviles. Tenemos a los, primero, móviles. También se denomina semovientes, ¿no? ¿A qué se denomina semovientes? A los esclavos, por ejemplo, y a los animales brutos. Porque se mueven por su propia fuerza orgánica y animal. Ellos solos se mueven, ¿no? No son realmente así como cosas inertes. Se mueven por propia voluntad a veces. Entonces, dentro de los animales brutos tenemos tres clases: los salvajes, los mansos y los domésticos. Los salvajes son los que viven en natural libertad, ¿no? Como los osos, las liebres, los peces, las abejitas, todos son libres. Luego tenemos a los mansos. ¿Quiénes son los animales mansos? Los que viven con el hombre. Por ejemplo, el perro, gato, gallina. Mejor dicho, lo que llamamos domésticos, ¿no? ¿Y los domésticos entonces quiénes son? Los domésticos son los animales salvajes por naturaleza, pero que amanestrados por el hombre se han amansado. O sea, los domésticos son los que han sido malos, pero se han hecho como que buenitos, ¿no? Un ejemplo de estos son los ciervos. Los ciervos para los romanos eran salvajes, entonces pasan a ser mansos y ese se denomina doméstico. Luego tenemos a los inmóviles, ¿no? Todos los que están inertes prácticamente, los objetos en sí. Entonces son divididas en dos, en rústicos y en urbanos. Rústicos obviamente tiene que ver con el campo, con el prado, ¿no? Los urbanos tienen que ver con los edificios, que no importaba que estén fuera o dentro de la ciudad, con tal que sea edificio. Aquí también aparece eh, los fundos, ¿no? Los fundos. Y dice que hay dos tipos de fondos, los itálicos y los provinciales. Los itálicos eh, prácticamente van a ser los, obviamente, que tienen en Italia, ¿no? Eh, y los otros, los provincianos, se encontraban en las provincias sobre los fondos itálicos, ¿no? Bueno, simplemente eso. Luego sigue el fungible, no fungible, consumible, no consumible. El fungible tiene que ver con que tenga la misma categoría genérica, ¿no? Que tenga el mismo peso, la misma medida. Por ejemplo, si vemos en un libro escrito por alguien, pero ese alguien adquiere muchas copias de ese libro, va a ser lo mismo, es el mismo libro, ¿no? No cambia nada, tiene el mismo peso, la misma medida. Un saco de trigo, comparado con otro saco de trigo, si lo pesas, tiene que pesar igual, obviamente. Entonces, a eso se refiere con fungible, que tenga esta misma categoría, sea igual. Luego tenemos a los infungibles, que nos dice que son los propios, los que son individuales, que no se pueden sustituir. En este caso nos mencionan al esclavo, pero el esclavo también, si tú reúnes a un grupo de esclavos, pueden ser fungibles, ¿no? Porque prácticamente tienen la misma categoría. Pero cuando ya solamente escoges a uno, vas a denominarlo infungible. Luego tenemos los consumibles. Consumibles dice que se terminan al primer uso, ¿no? Por ejemplo, tú sacas lana de oveja y la conviertes en vestido. Ya está, se quedó ahí, ¿no? Y el dinero también nos dice que también vendría a ser, ¿no? El dinero es económico y el otro sería como que financiero. Nos dice que el dinero prácticamente es consumible porque se usa normalmente, ¿no? Eso es comercial. Ok, y finalmente tenemos los no consumibles. Los no consumibles dice que son los que se deterioran, los que se gastan con el tiempo, ¿no? Pero no al primer uso, sino cada cierto tiempo, ¿no? Por ejemplo, los caballos, ¿no? Las casas también no se gastan al primer uso. El carruaje, ¿no? Se toma de una manera repetitiva. Luego tenemos a los divisibles y a los indivisibles, ¿no? Que se pueden dividir o no, fraccionar. Entonces, tú puedes dividir una finca, un terreno, obviamente que sí. Tú puedes dividir dinero, obviamente, repartirlo, mejor dicho, obvio. Pero lo que no puedes hacer es partir un animal, ni partir una pintura que vale muchísimo dinero. Entonces, obviamente eso tenía que ver con el contexto nada más, ¿no? ¿Se puede fraccionar o no? Luego tenemos lo simple, lo compuesto y la universalidad.
Nos dicen que los simples son las cosas unitarias, por ejemplo, el hombre, por ejemplo, un pedazo mejor dicho, un árbol, ¿no? A ver, fijémonos bien. Nos dicen que las cosas simples, ¿no? Las cosas simples como tal pueden ser, según Pomponio, nos dicen un hombre, un madero, una piedra, simple, es único, ¿no? Luego nos dice que hay otro tipo, que sería el compuesto. El compuesto sería por cosas, obviamente, que ya están formadas por unión física, ¿no? Por ejemplo, un edificio, una nave, un armario, ya esto tiene que ver con mucho con unión física. Por ejemplo, un edificio es conjunto de puertas, conjunto de ventanas, a eso se refiere. Luego tenemos la universalidad de cosas. Eso tiene que ver con que estas cosas, por ejemplo las compuestas, vas a agruparlas y vas a, digamos, ponerlas como a un nombre, ¿no? Por ejemplo, un rebaño de ovejas, biblioteca de libros, ¿no? La galería de fotos, por ejemplo. A eso se refiere. Finalmente tenemos los principales accesorios, ¿no? Dicen que los principales son llamados dominantes y los accesorios los subordinantes, ¿no? Los dominantes actúan por sí solos, nacen y su función es sobrevivir ellos solos. Y los subordinados dice que carecen de existencia propia, tienen que depender de otros para su existencia, ¿no? Entonces aquí nos dice que en general para que una cosa se pueda atribuir hay tres tipos dentro de esto. Dice que tienen que servir de interés a la cosa principal, hablamos del sobrenado. Entonces una característica es que tiene que servir como de interés a la cosa principal. Tiene que estar destinada al servicio duradero de esta cosa, hablamos de la principal. Tiene que estar en relación con la cosa principal para que sirva un interés duradero de esta, ¿no? Entonces la subordinada va a hacer todo para que la cosa principal o dominante pueda existir.